Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Sean bienvenidos una vez más a la casa de Dios. Estamos reunidos este día domingo para iniciar la escuela dominical que lo hacemos domingo a domingo, ¿verdad? Para los amigos y hermanos que nos van a poder estar viendo y escuchando por las redes sociales. Buenos días, Dios les bendiga y vamos a dar inicio con una oración, ¿verdad? Porque es lo que hacemos siempre, darle gracias a Dios y orar pues a Él para que todo lo que hagamos sea conforme a su santa y bendita voluntad. Así, hermanos, Padre buen Dios que está en el cielo, le damos gracias, Padre bendito, gracias, Padre amado, por todo lo que nos ha dado hasta este día. Gracias porque permitió que abriéramos nuestros ojos, Padre Santo. Estamos vivos, estamos respirando por su infinita misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que ya están reunidos en este lugar y los que vienen en camino, Padre, que apresure el paso para que podamos estar reunidos meditando en su palabra este día, esta lección, Padre Santo. Gracias, amado Dios, y bendiga a mis hermanos, los que van a estar viendo y escuchando por las redes sociales. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Como les decía, hermanos, es una lección más de este día y el título de la lección dice Dios al rescate. Ese es el título de la lección de hoy día. Y una introducción al estudio dice: la mayoría de las personas disfrutan las historias de triunfadores improbables, como cuando un equipo deportivo de la última liga triunfa sobre un equipo grande y aparentemente invencible. En el estudio de hoy, el pueblo de Judá se encuentra irremediablemente superado por el enemigo, pero Dios mismo intervino de una manera sobrenatural para dar la victoria a su pueblo. Aleluya. El texto para el estudio lo podemos encontrar en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, verso 17, y el capítulo 19 al verso 37. La verdad central dice así: gracias al asombroso poder de Dios, el cristiano no debe temer al enemigo. Aleluya. Porque eso es lo que nos habla la Biblia, que no debemos de temer al enemigo porque Dios es el que está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? El versículo clave lo encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19 y el verso 35, y dice así: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Aleluya. Si usted leyó la historia, ¿verdad? O la lección, le dio una leidita, de eso se trata, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios estaba amenazado y se veía muy difícil que el pueblo de Dios podía salir avante de esa batalla, pero por eso lo dice el título de la lección, Dios al rescate. El amor de Dios por su pueblo descarriado se muestra en los eventos de estos capítulos. Aunque Judá se había alejado mucho de él, Dios lo rescató de un enemigo poderoso. Así que tengamos en cuenta de que hagamos lo que hagamos, ¿verdad? Dios siempre va a estar con nosotros, porque Dios siempre cumple su promesa. Dios no va a prometer algo y al siguiente día va a cambiar de forma de pensar y lo va a dejar abandonado. Con esto tampoco lo estoy alentando para que usted haga cosas que no están bien, ¿verdad? Delante de Dios. No, es una historia sobre el pueblo de Israel que se había alejado, pero con todo eso Dios lo rescataría. Los acontecimientos de segundo libro de Reyes, el capítulo 18 y 19 siguen una etapa de decadencia espiritual en Judá. El rey Usías, que gobernó en la primera mitad del 8º siglo antes de Cristo, había hecho lo recto a los ojos de Dios, aunque no destruyó los santuarios paganos. Pero su nieto Acaz le dio la espalda a Dios completamente e incluso hizo que Judá pagara tributo a Asiria, la nación que llevó cautivo al reino del norte durante el reinado de Acaz.
El tributo era un pago de una nación a otra como señal de sumisión a su súplica de protección, ¿verdad? Y suele pasar muchas veces en la vida también humana que cuando muere la raíz, o por decirlo, los padres o los abuelos, muchas veces ya la segunda o tercera generación cambia el rumbo de cómo va a llevar su vida. Y en esta historia no es la excepción, ¿verdad? Dice que el rey había muerto y el hijo, pero no destruyó los altares paganos, ¿verdad? O sea que, y el hijo también fue peor, ¿verdad? El reinado de Acaz llevó a Judá a un punto bajo de inmoralidad e idolatría, ¿verdad? Nosotros sabemos de que Israel estaba rodeado por pueblos paganos y que tenían sus ídolos, pero Israel no veneraba a ningún ídolo, pero vemos de cuando cambiaba de un rey a otro, muchas veces iban en decadencia, ¿verdad? Y en este caso no era la excepción, ¿verdad? De que ellos se acomodaban e imitaban a los pueblos que estaban a los alrededores. Si usted se recuerda la historia de Israel, cuando querían tener rey porque querían ser como los otros pueblos, ¿verdad? Pero Israel tenía la bendición de que ellos trataban directamente con Dios. El intermediario o el instrumento que Dios usaba para hablar con ellos era Samuel, ¿verdad? El profeta, pero ellos querían ser igual que la nación, pues, ¿verdad? Las naciones alrededor, como vemos ahora los países a nivel mundial. O sea, viene la moda de por allá de Europa y lo copian todos. Si se dan cuenta ahora cómo andan los jóvenes con esos pantalones, bueno, no es crítica, es lo que se ve, ¿verdad? Y eso es lo que sucedió al principio de la historia de Israel, que ellos querían su rey, pero pues Samuel estaba triste, pero ¿qué le dijo Dios? No te preocupes, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí, le vamos a poner su rey, a ver qué, ¿verdad? Pero también le leyeron, como le dicen mis hermanos mexicanos, la cartilla, ¿verdad? O sea, todo lo que conllevaba a tener un rey. Tenían que seguir reglas, ¿verdad? Entonces, es difícil, hermanos, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Vengan modas, se vayan modas. Nosotros tenemos que ser tal y como somos, ¿verdad? Vestirnos de forma adecuada, decentes. Aleluya. Dice así: cuando Acaz murió, su joven hijo Ezequías subió al trono. El rey Ezequías llevó a la nación a un avivamiento, pero este avivamiento se desvaneció y muchas personas regresaron a sus malos caminos. Lo que finalmente hizo que Dios permitiera que el rey Sennacherib de Asiria atacara Judá, ¿verdad? Llegaron al punto de que Dios ya estaba, pues sí, cansado, porque también Dios tiene carácter como usted y como yo. Él es benevolencio y la misericordia de Dios es grandísima, que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero también la Biblia dice que también es fuego consumidor, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, lo que sucede de que siempre nos gusta hablar de la misericordia, del amor de Dios y todo bonito, pero cuando ya hablamos de que Dios nos va a disciplinar, porque lo que tenemos que tener presente es que Dios no castiga, Dios disciplina, ¿verdad? Nomás que nosotros ya le llamamos castigo, pero no, es una disciplina que Dios nos da. Aleluya. Entonces, el primer punto dice: el pueblo de Dios es amenazado, ¿verdad? Como leíamos que ya Dios se había cansado, entonces ya Dios permitió que fuera atacado por el rey de Asiria, ¿verdad? Y si usted tiene su Biblia abierta en el libro de Reyes, me puede hacer favor nuestro hermano Pedro Mengíbar si lee ahí en el capítulo 18 del versículo 17 al 27, ¿verdad? Y ahí nos va a relatar lo que dice la Biblia de la historia, ¿verdad? Aleluya. Dice así: Sennacherib, el rey de Asiria, amenazó la esencia misma de la identidad del pueblo de Judá. Los siervos de Dios Altísimo, a pesar de que vivían en desobediencia a Dios, el rasgo
distintivo de sus creencias en la adoración del único Dios verdadero, en vez de la diversidad de ídolos que adoraban los pueblos que lo rodeaban. Sennacherib no estaba preparado para enfrentar el infinito poder del Dios al que había menospreciado, ¿verdad? Ahora sí, nuestro hermano va a leer capítulo 18, versículo 17 al 27. Aleluya. Amén. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías, al Tartán, al Rasbasaris y al Rassaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de Lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sabna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y le dijo el Rabsaces: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías? ¿Qué te ha revelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos. Sé tú pues, si tú puedes dar jinetes para ellos, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán? El menor de los siervos de mi señor, aunque esté confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa, al Rabasés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oído del pueblo que está sobre el muro. Y el Rabsacés le dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Amén. Aleluya. Debemos leer Segundo de Reyes, el capítulo 18, a la luz de su contexto histórico. El reino del norte de Israel había sido invadido por los asirios y llevado al cautiverio, y ahora Judá, el reino del sur, enfrentaba el mismo futuro. El rey Acaz, el antecesor del rey Ezequías, vació las arcas de Judá, incluía las riquezas del templo, para
para apaciguar al rey asirio, pero no fue suficiente. Y Asiria invadió Judá, y el rey Ezequías, un rey bueno y piadoso, se vio obligado a entregar incluso el oro del templo de un intento de aplacar el ánimo de Sennacherib. En respuesta a esto, el rey envió un terrible mensaje con la intención de destruir la confianza del pueblo en el Señor. El mensaje era aterrador desde un punto de vista humano, ya que Sennacherib y el imperio asirio eran poderosos para subyugar a las naciones que proponían conquistar, ¿verdad? Ellos se creían invencibles y, o sea, el mensaje fue determinante para atemorizarlos y que entrara pánico en ellos, ¿verdad? El pasaje comienza con los principales asesores de Sennacherib enfrentando a los representantes del rey Ezequías en Jerusalén. Tenga en cuenta que Rabsaces es probablemente una referencia del jefe del Estado Mayor de Sennacherib. Hasta este punto Asiria había mostrado un dominio completo sobre otros ejércitos, y Ezequías tendría pocas razones para creer que Judá podía vencer, ¿verdad? Sin embargo, en el versículo 25 fue quizás más irreverente y el más sacrilégico de todas las afirmaciones en el mensaje de Sennacherib. Era común que los reyes antiguos afirmaran que los dioses de las personas que atacaban los habían enviado a hacerlo. Esto sería como un tipo de guerra psicológica. Pero en este caso, un rey pagano afirmó que el único Dios verdadero estaba de su lado. Aleluya. Error, ¿verdad? Por lo tanto, según él, Judá ni siquiera podía confiar en Dios. Estaba equivocado, estaba poseído, ¿verdad? Si lo miramos de esa manera, estaba poseído porque él en su mente humana creía que él podría destruir al pueblo de Israel porque su Dios era más potente que nuestro Dios, aleluya, como muchas personas a veces lo piensan. Es incomprensible entonces que los hombres de Ezequías quisieran usar el arameo en su conversación. Si bien el arameo era el idioma del comercio y la comunicación entre las naciones en los tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Jerusalén que escuchaba no entendía lo que decía, pero los hombres de Sennacherib trataron de dejar claras sus siniestras intenciones. El pueblo de Judá estaría mejor servido si se rendía a los asirios. Ellos decían que no tenía sentido ni siquiera confiar en Dios, porque supuestamente él estaba en contra de su propio pueblo, ¿verdad? ¡Qué equivocación! Les digo que cuando una persona está poseída, piensa unas locuras, ¿verdad? Porque eso es lo que el enemigo le pone en la mente al ser humano, ¿verdad? O sea, engañar. Por eso dice la Biblia que él vino a matar, robar y destruir, ¿verdad? Porque ese es su trabajo, porque desde el principio él es imitación, él no es real, ¿verdad? En cambio nuestro Dios es real, es verídico, ¿verdad? Aunque no lo vemos, pero lo podemos sentir. Y eso es lo que nosotros damos testimonio, ¿verdad? Como el ciego, una persona que no ve, que está ciega, siente el sol, aunque no lo ve, ¿verdad? De esa manera nosotros, como hijos de Dios, no miramos a Dios, pero lo sentimos. Cuando estamos solos, sentimos esas caricias del Rey, aleluya, inexplicables, ¿verdad? Ahora en el segundo punto dice, ¿quién te rescatará? Y si nuestro hermano Julio puede leer esta lectura, ahí en el segundo libro de Reyes, 18, capítulo 18, versículo 33 al 36. Aleluya. Así para que todos participemos, ¿verdad? Y estemos activos en la lección, ¿verdad? Ahora ya que estamos reunidos en la casa de Dios, de eso se trata, de que participemos y todos estemos en la lección. Y la hermosa lectura se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Arbab,
¿Dónde está el Dios de Sefar, Paín y Ena y de Eva? ¿Pudieron librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra han librado la tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no responderáis. Fíjese lo que dice la Biblia, ¿verdad? El pueblo se quedó callado porque era la orden del rey, que no contestara. Muchas de las veces a nosotros como personas cristianas a veces nos atacan verbalmente, y muchas de las veces es difícil quedarse callado. Es difícil, porque el que me diga que no es difícil, pues me está mintiendo, ¿verdad? Porque somos seres humanos y estamos en esta carne. Es difícil no responder, pero a veces tenemos que mordernos la lengua y no contestar, porque ahí claro lo dice, ¿verdad? Porque muchas veces en el mundo tienen su dicho, que el que calla otorga, y no es así. Hay otro dicho, y es verídico, que dice que el ignorante va a gritar, porque no sabe. El inteligente va a opinar, ¿verdad? Porque tiene un poco de conocimiento. Pero el sabio va a callar. Y ese fue el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aprender a callar. Ser prontos para escuchar y lentos para responder, ¿verdad? Entonces el rey Ezequías decía, pues cómo las otras naciones no me pudieron hacer frente. Pero porque las otras naciones también eran idólatras. Pero en el caso de Israel creía en el Dios vivo, en el Dios de todo el mundo, ¿verdad? Las amenazas de Asiria continuaron, ¿verdad? Y como leyó nuestro hermano en el capítulo 18:33, dice, pero Ezequías se propuso infundir seguridad al pueblo respecto a la confianza en el Señor. Esta fue la declaración de Dios a través del profeta Isaías, cuyo ministerio estaba activo en ese momento. Te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé, ¿verdad? Y eso lo pueden encontrar usted en Isaías 38:6. Sennacherib se burló de la idea de que el Dios de Judá pudiera ayudarlos, señalando el fracaso de los dioses de las naciones que había conquistado. Por ejemplo, Hamad, Arfad eran referencias a ciudades que lo que hoy es Siria, mientras que Serbaim, Ena e Iba eran ciudades de Mesopotamia. Estos núcleos de población fueron conquistados por Asiria. La gran ciudad de Babilonia fue incluso destruida por Sennacherib. Había sido inconcebible para el rey asirio que el Dios de Judá pudiera ser mayor que los dioses de Asiria. No es de extrañar que Sennacherib se sintiera en libertad de jactarse, que Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén, ¿verdad? Él se jactaba y decía, pues, ningún Dios ha podido en contra de mí, pero hay de dioses a dioses, ¿verdad? Pero Dios, Jehová, es el único Dios real, el único Dios verdadero. En el mundo, en los países, específicamente en India, tienen muchos dioses, ¿verdad? Pero en sí el que está sobre todos esos dioses es Dios, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Al avanzar en esta lección es importante tener en cuenta que quienes representaban a Judá no respondieron palabra a los hombres de Sennacherib, porque Ezequías les había ordenado que no lo hicieran. Su silencio representaba una nueva declaración de fe. Confiarían en el Señor Dios para rescatarlos. Moisés dio una instrucción similar al pueblo de Israel cuando se vieron atrapados entre el ejército egipcio y el mar rojo. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Aleluya. Dese cuenta que cuando estamos en un punto de que no encontramos por dónde salir, y si usted derrama su fe delante de Dios
y se postra y se humilla, Dios es un Dios justo y ahí va a llegar al rescate, aunque se vea imposible, como el pueblo de Israel cuando estaba frente al Mar Rojo y el ejército de Egipto atrás. Dijeron, aquí ya nos acabaron, ¿verdad? Pero es cuando Dios le dice, Moisés, ¿qué tienes en la mano? Úsalo. Y a veces nos pasa eso a nosotros, ¿verdad? Que tenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y nos quedamos. Pero Dios siempre llega al rescate de su pueblo y de sus hijos. Aleluya. Ahora, la segunda parte dice, Ezequías se vuelve a Dios. Ezequías responde con humildad. Y si nos ayuda nuestro hermano Luis a leer ahí el capítulo 19, el verso 1 y 3, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Dios me los bendiga, mis hermanos. Aleluya. Amén. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sabna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Aleluya. ¿Se imagina? El rey mandó a estas personas de confianza de él, ¿con quién? Con el profeta, ¿verdad? Así que él estaba confiando en Dios y por medio del profeta que Dios le mandara un mensaje, ¿verdad? Así, muchas de las veces, como les decía, nos pasa a nosotros y a veces no tenemos consuelo en nada y no tenemos deseos ni de orar, pero lo importante es de que usted busque una persona que usted crea que le va a dar una palabra de aliento, ¿verdad? No les digo una persona cualquiera, un hermano o hermana de la iglesia, que usted sabe su testimonio de esa persona, que usted no va a llegar con esa persona y en vez de darle aliento, lo va a bajar más, o le va a escuchar y al rato ya va a empezar hablando, ¿verdad? Entonces tenemos que ser sabios e inteligentes y saber con quién llegar. El ejemplo del rey que manda a los personajes estos y los manda con el profeta, ¿verdad? La respuesta de Ezequías en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, dice, sirve como un buen ejemplo de lo que podemos y debemos hacer cuando enfrentamos circunstancias de cualquier tipo. En vez de perder la esperanza en una respuesta humana, como les decía, natural ante lo negativo, él humildemente buscó al Señor, ¿verdad? Que es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, en la vida humana, ustedes que son padres, cuando el hijo tiene un problema, va a llegar ahí con ustedes y ustedes le van a dar una palabra de aliento, no lo van a desmoralizar más y que se sienta más culpable, no, así es Dios con nosotros, ¿verdad? Claramente el pueblo de Dios procedió con fe cuando no accedió a las demandas y argumentos de Rabsaces o el mismo Senaquerib, aunque ciertamente las amenazas del rey eran aterradoras a la luz de las batallas que ya había ganado. Además, Senaquerib había proferido o referido un terrible insulto a Dios. Sin embargo, el rey Ezequías respondió rectamente cuando fue al templo, a la morada del Señor, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. La acción de rasgar los vestidos representaba su dolor por la blasfemia que acababa de escuchar contra Dios. Y al cubrirse de cilicio, el rey del pueblo de Dios se humilló delante de Dios, como les decía. Nos tenemos y debemos que humillar delante de Dios para que Dios obre a nuestra manera. Aparentemente, Dios no dio una respuesta directa a Ezequías, así
que envió oficiales y sacerdotes al profeta Isaías para decirle que este era un día de angustia. Nótese que la última parte del verso 3 era un proverbio de la época que básicamente enseñaba que todo el poder humano se había agotado. Verdaderamente, si se mide solamente por la fuerza y el potencial humano, Judá no tenía ninguna posibilidad de derrotar al rey Sennacherib y a los asirios, ¿verdad? Pero esto no era una batalla que ellos iban a ganar con fuerzas humanas, ¿verdad? Sino con la ayuda y el poder de Dios, ¿verdad? A veces a nosotros nos llegan situaciones de que no podemos hacerlo humanamente, ¿verdad? Del que tiene que obrar en la vida de nosotros o específicamente en el problema, en la opresión o en la prueba, como quiera usted llamarle, es Dios el que va a obrar, ¿verdad? Porque muchas de las veces sentimos el agua hasta el cuello y no podemos, no sabemos para dónde agarrar. Y muchas de las veces nos traiciona el lado humano y nos sentimos decepcionados, pero lo importante del rey que mandó personas para el profeta de Dios, ¿verdad? Y porque él ya había orado a Dios y no había tenido ninguna respuesta, ¿verdad? Y seguimos. El segundo índice o punto dice: tal vez el Señor no haya oído o no haya escuchado. Y si me ayuda nuestra hermana Angélica, ahí en el capítulo 19 del segundo libro de Reyes y el verso 4, si lo puede leer por favor en voz alta. Capítulo 19 y el versículo 4. Amén. Dice: quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabasés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Aleluya. Nomás el... Sí. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. ¿Hasta dónde, hermano? Ahí está bien, hermano. Gracias. Cuando Ezequías no recibió dirección clara de Dios, muy sabiamente buscó el consejo de la oración del profeta Isaías. Asimismo, nosotros hacemos bien cuando pedimos a otros que intercedan por nuestra causa en momentos de adversidad, como les decía anteriormente, ¿verdad? Nos debemos de rodear de personas que nos van a ayudar y nos van a ayudar, que dice, a interceder por nosotros, ¿verdad? Porque claro, dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Claramente el rey Ezequías reconoció que la raíz de esta crisis era especialmente espiritual. Como resultado sabía que Isaías, el gran e influyente profeta de los reyes, tendría un mensaje para el rey en este trascendental momento de la historia. Tal vez que el Señor había escuchado el vil mensaje de Rabasés y ciertamente del mismo Sennacherib, y promulgaría su juicio sobre Asiria. Es cierto que Ezequías había restaurado las prácticas de oración entre el pueblo conforme a lo prescrito en la ley. Sin embargo, el rey pudo haber fallado en la manera de establecer relaciones con otras naciones. Quizás había actuado mucho como Acaz, usando la sabiduría y su fuerza militar humanas para enfrentar a un enemigo. Quizá había olvidado que Dios es quien triunfa sobre los enemigos, su pueblo. Pero ahora Ezequías claramente reconoció el problema de él y la nación enfrentaban. Por lo tanto, pidió a Isaías que buscara el rostro de Dios a favor de él y de la nación, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos olvidamos que el que actúa y nos ayuda en toda lucha y en toda prueba es Dios, ¿verdad? Entonces es cuando Dios nos hace entender de que todo, lo poco, lo mucho que hagamos es porque Él nos ayuda, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver claramente, ¿verdad? Que dice que el rey se apoyaba en lo humano, ¿verdad? En el ejército y todo, pero acá era el momento de buscar el rostro divino de Dios, ¿verdad? La tercera parte
el Dios Todopoderoso responde, no temas, ¿verdad? Y ahí le voy a pedir de favor a nuestra hermana María Salazar, si nos puede leer esa escritura en el capítulo 19, del versículo 5 al 19. Ahí en el libro Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 5 al 19. Okay. Aleluya. Bendito Dios. Mientras la hermana se prepara, Dios no dejó a su pueblo sin esperanza a través de las palabras de Isaías. Ezequías fue fortalecido, aunque no sabía cómo Dios rescataría a su pueblo. Tuvo la plena seguridad de que lo haría, ¿verdad? Aleluya, bendito Dios. El rey Ezequías fue recompensado por la confianza con que acudió Isaías, que realmente representaba la confianza que él tenía en Dios. Isaías ciertamente tuvo un mensaje para el rey y la nación. El temor no era la respuesta. No debían desanimarse ni dejar que las palabras blasfemas de Sennacherib y sus subordinados los amedrentaran. Más bien Israel debía cifrar toda su esperanza en el Señor, porque él estaba a punto de hacer algo asombroso. Aleluya. Ahora sí, hermano. Dice, vinieron pues los siervos Ezequías, Isaías, y Safat les respondió así: diré yo a nuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han fasmado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, oirá rumor y volverá a su tierra. Haré que su tierra caiga a espada. Regresando al rebases halló el rey de Asiria combatiendo contra Liria, porque oyó que había sido de Laquis, y oyó decir que Turcara, rey de Etiopía, así salido de hacerle guerra. Entonces volvió él y envió a embajadores a Ezequías diciendo: así diréis, Ezequías, rey de Judá, no te engañes, tu Dios es quien tú confías, para decir a Jerusalén, no será entregada en mano del rey de Asiria. Hasta el 5. Sí, está bien. Ok. Ya, gracias. Aleluya. Bendito Dios. Isaías no revela cómo sucedería, sino por la acción salvadora del mismo Dios, que Dios no haría algo grande en favor de su pueblo. Él se ocuparía de la amenaza a Siria, pero Sennacherib continuó su guerra psicológica, como se revela en los versículos siguientes. Estos mismos versículos claramente indican que Ezequías envió una respuesta negativa a Sennacherib. La diferencia fue que después del intercambio que notamos que en estos versículos el rey Ezequías oró, ¿verdad? Él tenía fe y absoluta confianza en que Dios libraría a Israel, y como aprendemos, Ezequías no fue decepcionado, ¿verdad? Si usted leyó la lección, Ezequías no fue decepcionado de parte de Dios, porque Dios jamás nos va a decepcionar a nosotros. Nosotros podemos decepcionarnos de una persona, ¿verdad? O inclusive personas se pueden decepcionar de nosotros, pero Dios nunca, jamás
Jamás de los jamás se nos va a decepcionar Gloria a y Cristo. nos va a Aleluya. hacer algo que venga en contra de nosotros. Aleluya. Él es un Dios justo Amén. y de acuerdo a lo que usted y yo merecemos, eso es lo que nos va a dar. ¿Verdad? Aleluya. Porque eso es el carácter de Dios. Es un Dios justo. Gloria ¿Se a recuerda Dios. cuando David dijo, le preguntaron que si querían que el hombre lo juzgara o que Dios? ¿Qué dijo David? Dijo, que me juzgue Dios, porque caer en las manos del hombre, se imagina, pero Dios era un Dios justo. Aleluya, amén. Y eso es lo que debemos tener Dios. siempre en nuestro corazón, ¿verdad? La justicia y la misericordia de Dios hacia el ser humano, ¿verdad? Muchas veces, aunque no merezcamos esa bendición o ese amor de Dios, Él siempre, esa misericordia, no merezcamos esa misericordia, Dios nos la da, ¿verdad? Porque como les decía, Dios es un Dios de misericordia, ¿verdad? Aquí tenemos una pregunta y nomás respóndasela, ¿verdad? Usted. ¿Por qué Dios no reveló al rey Ezequías todos los detalles sobre cómo trataría con Asiria? ¿Verdad? Muchas de las veces Dios no tiene por qué revelar nada, ¿verdad? Si se recuerda en un pasaje de la Biblia cuando los apóstoles le dicen al Señor, Señor, ¿cuándo serán esos tiempos? A ustedes, por no decirles, no les importa porque nosotros nos ofendemos rápido, le dice, a ustedes no les incumbe, no les conviene saber cuándo será eso, solo a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Porque muchas de las veces nosotros queremos saber todo al pie de la letra, ¿verdad? Por eso a veces muchas personas se rodean de muchas Biblias y diccionarios y todo porque quieren llegar específicamente al fondo de algo. Y si Dios no lo dejó esclarecido en la Biblia es porque solo a Él le pertenece. Es un misterio que es de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender eso. Aleluya. Dice, ¿cuáles fueron algunas barreras que enfrentamos cuando necesitamos poner la fe en Dios para su protección o provisión en circunstancias difíciles? ¿Verdad? Cada uno de nosotros, como les decía, enfrentamos diferentes adversidades. ¿Verdad? Tal vez a veces estamos rodeados de familiares, de personas que no son creyentes y cuando nos ven así que nosotros estamos orando a Dios y todo, ellos a veces nos oprimen, ¿verdad? Con sus palabras, nos dice, mira, tú eres cristiano y ¿cómo estás? Yo estoy mejor que tú, mira el carro, mira la casa, qué bueno, gracias a Dios que tienes eso, pero yo tengo otras cosas que son mejores, son duraderas, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros debemos de entender, que claro, es importante tener nuestras cosas materiales, pero no es todo. Entonces, eso es lo difícil, ¿verdad? Y a cada persona nos toca de diferente manera, ¿verdad? Acá vemos el título acá y dice, Dios cumplió su promesa. Y acá le voy a pedir a nuestra hermana Carmen Pérez, en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, ahí va, si me puede leer del versículo 32 al 37, ¿verdad? Aleluya. Bendito Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Amén. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y
volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios Adramelech, y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar, Esar-Hadón, su hijo. Aleluya. Dios les bendiga. Aleluya. Si puso atención a lo que decía los versículos, dice que Dios ahí da la promesa de que no dejaría que llegaran a su pueblo, ¿verdad? Porque un hombre había hecho ya la brecha y había, por este hombre, que fue un hombre bien delante de Dios, ellos estaban cosechando esos frutos. Para nosotros, ¿verdad? Los que tuvieron la bendición de crecer en un hogar cristiano, lo que sembraron sus abuelos, sus antepasados, sus padres, ellos lo están cosechando. No porque, como les decía, a veces no lo merecemos, pero Dios es un Dios justo y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que por el rey David, él dice, yo no voy a dejar que destruyan al pueblo, ¿verdad? Y ahí claro lo dice. ¿Y qué? ¿Y cuál fue el final de ese rey? Los mismos hijos lo mataron. ¿Se imaginan? O sea, él estaba haciendo las cosas malas y él iba a recibir su recompensa, ¿verdad? A través de las palabras de Isaías, Ezequías fue alentado. Dios ciertamente sí protegería a su pueblo y derrotaría al ejército asirio, mucho más grande y aparentemente invencible. Conforme aprendemos a confiar en Dios, veremos frustradas las malvadas intenciones de nuestro verdadero enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Cuando nosotros estamos confiando en Dios. El profeta Isaías comunicó sus propias palabras de esperanza y aliento al rey Ezequías y al pueblo. El ejército de Sennacherib no entraría en Jerusalén, ni siquiera dispararía una flecha sobre la ciudad. El rey, en cambio, regresaría a Siria por la propia honra del Señor y por su promesa a David, de que su reino continuaría, porque él había prometido que protegería a su pueblo. Esa misma noche el ángel del Señor provocó la muerte súbita de 185,000 soldados de Sennacherib. Si bien no describe la manera que murieron, se nos dice que el resto del ejército despertó y se encontró rodeado de cadáveres, ¿verdad? Es de imaginar el terror que estalló entre ellos en medio de ese espantoso panorama. Imagina, ellos no escucharon nada y aparentemente estaban listos para la batalla, pero pues Dios actúa de la manera que Él quiere y nadie va a saber cómo Él va a actuar. Y en esta historia no fue la excepción, ¿verdad? Se imagina cuando los militares despertaron y estaban rodeados de cuerpos ahí sin vida, sangrerío, y ellos no sintieron nada, pero Dios fue el que actuó de esa manera, ¿verdad? Este evento en particular se encuentra en los registros extrabíblicos del antiguo historiador griego Heródoto. Él atribuye esta impactante derrota de los asirios a una colonia de ratas de campo que descendió y destruyó materiales de guerra como cuerdas de arco, dejando a los asirios vulnerables al ataque del enemigo. Algunos han concluido que Heródoto más bien se refería a una plaga transmitida por los roedores, pero independientemente de la especulación, sabemos por las escrituras que fue la mano de Dios la que obró a través de su ángel, y aunque Dios usa medios naturales para ejecutar sus planes, este acontecimiento particular fue completamente sobrenatural, como vemos en su descripción. En respuesta al horror de ver a su ejército diezmado, el rey Sennacherib regresó inmediatamente a la capital asiria de Nínive. Sabemos que
por la historia que aproximadamente 20 años después se cumplió el resto de esta profecía bíblica. El 20 de octubre de 681 a.C., el temible rey Sennacherib del poderoso imperio asirio fue asesinado por dos de sus hijos en un golpe de estado que dejó a otro hijo, Esar-Adón, como nuevo rey. Este es un buen recordatorio para nosotros, incluso hoy, que si bien el cumplimiento del plan de Dios puede tardar a veces mucho tiempo, finalmente se cumplirá. Así Dios rescató a su pueblo, mantuvo su promesa a David al responder las oraciones de Ezequías, aunque nunca nos enlistemos en un ejército para hacer frente a la fuerza asesina de un reino pagano. Sí enfrentaremos enemigos que podríamos considerar insuperables. En esos momentos haremos bien en recordar que la batalla siempre es del Señor. Podemos confiar en Él y Él nos dará la victoria. Aleluya, ¿verdad? Como dice el comentario, que este historiador llegó a la conclusión de que fueron ratas que los atacaron y todo, ¿verdad? Pero específicamente no hay un dato exacto, ¿verdad? Lo que sí sabemos, que Dios rescató a su pueblo. Y eso es lo importante que debemos de guardar en nuestro corazón y en nuestra mente esta mañana. Ver de esta historia que aunque ellos tenían todo perdido, contra Dios nadie puede. Se levante quien se levante, nadie puede, ¿verdad? Aunque nos sintamos diezmados, nos sintamos débiles de una u otra manera, Dios nos va a sacar adelante. Eso es lo importante de estas lecciones, ¿verdad? Que nos narran la historia del pueblo de Israel y nos narran también de que fácil no fue para ellos, ¿verdad? Tuvieron luchas, tuvieron batallas como las tenemos y las vamos a seguir teniendo mientras estemos en este globo terráqueo, ¿verdad? Mientras estemos vivos. Los obstáculos siempre van a estar ahí delante de nosotros, ¿verdad? Pero lo importante que debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón es de que Dios siempre nos va a sacar adelante. Se oponga quien se oponga. Venga quien venga delante de nosotros. Recuérdese la historia del rey David. El ejército de Israel estaba atemorizado por ese gigante, porque ellos lo llamaban como lo que veían, pero se recuerda David cómo lo llamó, incircunciso, ¿verdad? Así debemos nosotros de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que no debemos de ver la prueba, la lucha, la dificultad grande, sino que debemos de ver el Dios grande, grandísimo, inmenso que tenemos delante de nosotros para pelear en contra de ese obstáculo, ¿verdad? Y ese es un claro ejemplo de esta lección, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice Dios? Dice, en una situación que parecía desesperada y en medio de la burla de sus enemigos, el rey Ezequías dependió de Dios, puso toda su confianza y aún su vida misma en las manos del Señor. ¿Qué presiones está enfrentando usted hoy? Tiene que tomar decisiones difíciles. Hay conflictos en su corazón o con quienes lo rodean que necesitan resolución. Mantenga siempre una perspectiva adecuada. Dios está con usted listo para emprender la batalla que no puede enfrentar usted solo. Siempre podrá sentirse seguro de confiar su futuro en Él, ¿verdad? Lo dice claro. Nosotros debemos siempre de apoyarnos en Dios, ¿verdad? Claro. A veces todos necesitamos en este mundo, ¿verdad? Necesitamos el dinero, pero no debemos de poner la confianza en el dinero. Necesitamos nuestro trabajo, claro que lo necesitamos, pero no debemos de poner toda la confianza en el trabajo, porque Dios es el que nos provee, ¿verdad? Y muchas de las veces nos pasa a todos que a veces no nos alcanza el dinerito para cubrir los pagos, pero de una u otra manera Dios siempre provee, ¿verdad? Ahora, las citas bíblicas para la semana, dice, para el día lunes el muro de Jericó se derrumba, y ahí lo puede encontrar en Josué 6, 15 al 20.
Goliat cae, es para el día martes. Primer libro de Samuel, del capítulo 17, verso 48 a 54. Día miércoles, la boca de los leones es cerrada. Daniel 6, 16 al 23. Para el día jueves, una procesión fúnebre es interrumpida. Ahí lo vemos en Lucas 7, del 11 al 17. Para el día viernes, libres de la cárcel. Lo podemos leer en Hechos 12, del 1 al 11. Y para el día sábado, el cordero inmolado vence. Apocalipsis 5, del 8 al 14. Aleluya. Así, hermanos, que llegamos a la conclusión de esta clase, de este día, ¿verdad? Y vamos a cerrar con una oración. Padre, buen Dios que está en el cielo, le damos gracias, Padre bendito, gracias, Padre amado, por este tiempo que nos regaló, Padre Santo. Gracias por su amor, por su misericordia, por la vida de cada uno de mis hermanos que llegaron, se hicieron presentes en esta clase. Gracias. De igual manera, los amigos, hermanos que nos vieron por las redes sociales, Padre, bendiga sus vidas, sus familias, Padre, que los cuide y los proteja. Le damos gracias todo en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Amén. Amén. Aleluya.